Y bien, estamos ahora con la ministra de Educación, Patricia Salas. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un primer tema es a propósito del escándalo generado por la posibilidad de que el Movadef pueda convertirse en partido político, algo que ha merecido, por supuesto, el rechazo generalizado de la opinión pública. Hemos saltado, entre otras cosas, al tratamiento que se hace del tema del terrorismo en los colegios, en los textos escolares, porque una de las cosas que se dice es que, bueno, la gente, los jóvenes se han olvidado, no saben. En realidad los jóvenes saben muy poco de nada, ellos no saben nada de nada. Ellos se han olvidado, nosotros nos hemos olvidado de contarles. Nos hemos olvidado de contarles, los padres efectivamente se han olvidado. Lo que pasa es que es una cosa que comentábamos también acá, en los últimos 10 años todos los comentarios han estado centrados más bien en los crímenes que habrían cometido los militares, el expresidente Fujimori, y la gente se ha olvidado un poco de los crímenes que cometió Sendero. Digamos, los últimos 10 años han estado cargados hacia el otro lado, eso es lo que ha pasado también. Yo siento que como sociedad nos hemos olvidado de contar la historia. Y es que las sociedades cuentan las historias de muchas maneras. Una es efectivamente la que cuentan los padres a los hijos, los tíos a los sobrinos, los adultos a los jóvenes. Y en eso, digamos, la vivencia ha sido desigual en el país. Porque efectivamente en Lima, en Ayacucho y en algunas zonas el tema fue muy, pero muy fuerte. Entonces los recuerdos de la gente están ahí y a veces uno no quiere recordar lo feo y no lo cuenta. Hay otras zonas la condena del terrorismo era absolutamente total, ¿no? En su momento. Y hay zonas en el país en que eso no fue tan vivencial. Entonces no hay ese recuerdo tan dramático que tiene una parte de la población. Entonces hay una parte de la sociedad que lo vivió, otra que no lo vivió tan dramáticamente y creo que todos quieren olvidarlo. Una segunda forma que tenemos de contar las cosas a las nuevas generaciones está efectivamente en la escuela y eso se hace a través de las currículas, de los textos, de las dinámicas, de los objetivos, de eso me ocuparé en un momento. Y hay una tercera forma de contar las cosas a los chicos que es a través de los medios de comunicación, las películas, las series de televisión. Si nosotros vemos cómo se formaba, por ejemplo, la identidad del pueblo americano, la conciencia internacional acerca de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto, el cine y la televisión han tenido papeles fundamentales. Eso también, ¿no el cine, cuando se han hecho películas acá, se han hecho por lo general para destacar, digamos, los excesos o los crímenes cometidos por las fuerzas del orden. También es el mismo tema, ¿no? Entonces, pero en los colegios, aquí tengo este texto de Norma que lo estuve leyendo ayer, he descubierto otra frase en la parte de las orientaciones metodológicas. Dice, que es lo que le dicen, esto es para los profesores, para que ellos puedan enseñar, ¿no? Sendero surge como reacción a la exclusión violenta que por siglos había vivido un amplio sector de la nación. ¿Pero cómo se puede decir eso, no? Decir eso es legitimar a Sendero, es darle pues un papel histórico extraordinario. Cuando Sendero surge por razones ideológicas, es un fenómeno ideológico, ¿no? Claro, por supuesto que hay pobreza, pero es un fenómeno ideológico, digamos, es una concepción ideológica que persigue la toma del poder para implantar una revolución por medios violentos, la lucha de clases, el partido como vanguardia de la revolución, todo lo que conocemos. Entonces, es esta ideología que produce violencia. Entonces, eso, por supuesto, no está. Y aquí, en fin, el capítulo corresponde. Tú tienes ahí el texto que ha sido del periodo anterior. En este momento estamos en pleno proceso de editar un texto nuevo tanto para ciencia, ciudadanía y educación cívica, como lo que es historia y geografía. Entonces, en los nuevos textos hay un capítulo y una parte que dice expresamente que Sendero Luminoso y el MRTA son grupos terroristas y que causaron crímenes en este país. Y lo dice de manera expresa y explícita. Lo mínimo que se puede decir. Después sí, pero también toma textos de la Comisión de la Verdad y también hace una reflexión de lo que son comisiones de la verdad de otros países y toma otras fuentes. Entonces, para nosotros es muy importante que tanto a través de los textos como de las dinámicas que se hacen en clases, los alumnos tengan acceso a diversas fuentes. Para nosotros eso es fundamental. Claro. Pero además de lo que puede haber en los textos y en la currícula... Pero antes de eso, ministra, para terminar esta parte de los textos, por ejemplo, en el capítulo correspondiente se dice el conflicto armado interno, que es el término que usa además el informe de la Comisión de la Verdad.
conflicto armado supone, es un conflicto entre dos partes puestas al mismo nivel, el mismo nivel de legitimidad. Aquí debería ser el terrorismo, la violencia terrorista, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y en fin, así, aquí hay más palabras dedicadas a la manera como se cometieron crímenes en la represión del terrorismo que en describir los crímenes de Sendero. Ahora, yo quiero recordar que ese texto, en algún momento dado que fue acusado de ser violentista también, pasó por una comisión que el anterior gobierno nombró para examinarlo. Una comisión que en su momento estuvo presidida por la historiadora Margarita Guerra, miembro del Consejo Nacional de Educación, y del examen que hicieron ella con un conjunto de especialistas, determinaron que el texto no era prosenderista. Entonces, eso sobre el texto que tienes en las manos, que no es el mismo texto que está saliendo en este momento de la imprenta. Prosenderista no es, pero tiene pues la balanza está inclinada hacia un cierto lado, ¿no? Es decir, no sé. Pero ahora, digamos, ojalá que en el nuevo texto, ¿quién lo va a revisar? ¿Quién va a revisar el nuevo texto? ¿O quién lo está haciendo? El texto ya está revisado y ha estado la revisión. El procedimiento es que se convoca editoriales, ¿no? Las editoriales presentan un borrador de texto, se nombra un jurado que ha estado nombrado por 5 especialistas de historia y ciencias sociales. Ellos juzgan el texto y dan fe de su calidad y su idoneidad. Y por supuesto lo miramos en el Ministerio de Educación. Pero además de los textos, que efectivamente son un instrumento que, un texto de esos tiene 250 páginas dedicados al tema, serán pues no sé, 6 o 7 páginas, porque tiene que tratarse muchos otros temas más. En ese texto está cosas de educación vial y seguridad ciudadana, cosas de cultura tributaria y otros temas que tienen que ver con la ciudadanía y la educación cívica. Pero como decía, además de eso está lo que es el enfoque curricular que tenemos en educación y que particularmente en esta gestión queremos darle mucho énfasis, que es el tema de cómo cultivamos actitudes, comportamientos y habilidades para el diálogo, la democracia, el respeto al Estado de Derecho. Es decir, necesitamos chicos que valoren vivir en democracia para que puedan estar más aptos para rechazar cualquiera de estos intentos violentistas o totalitarios. Necesitamos chicos que tengan juicio crítico, que es otro de los objetivos de la currícula actual y en el cual estamos poniendo también mucho énfasis, para que puedan juzgar las cosas como vienen y no ser objetos de adoctrinamientos fáciles o simplistas que pueden aparecer en muchos casos. Esto está bien, en el mismo informe de la Comisión de la Verdad, en esta parte sí me parece que la Comisión de la Verdad acierta. Hay un capítulo relativo a cómo se enseñaba el marxismo, creo que todavía en algunos casos, en las universidades. Entonces hablan del marxismo de manual. Entonces, lo que fomenta digamos, un estilo muy autoritario y muy vertical, porque todo está resuelto, todo son soluciones simples y simplistas, es una sola verdad, una verdad que explica todo, no hay posibilidad de discusión, de diálogo, de dialéctica. Felizmente entonces, en eso el paradigma pedagógico ha ido virando desde los 90 hacia un paradigma pedagógico que tiene que ver con construyamos el conocimiento en conjunto, necesitamos que la gente piense y no solamente recuerde y repita, con Pero eso es difícil de manejar, ¿no? Porque eso se implantó a partir de los 90 y no dio resultados, ¿no? No es que no ha dado resultados, es que no hemos terminado de implementarlo, porque no hemos sido lo suficientemente coherentes como país de ir articulando la formación inicial de nuestros docentes en las universidades o los pedagógicos, con la formación en servicio, con los textos que producimos. Hemos ido produciendo medidas o cosas que van siendo como luces de bengala, que prenden, encienden, iluminan y apagan. Entonces, el desafío otra vez es articular, secuenciar, concatenar, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahora. Pero eso supone intervenir de alguna manera, es decir, el Estado tiene que asumir su responsabilidad en las universidades y en particular en las facultades de educación, ¿no? Pero en las universidades en general, las universidades con el pretexto de la autonomía, simplemente pueden hacer exactamente, digamos, el Estado renuncia a tener un rol rector ahí, ¿no? Y entonces ahí quien tiene la pelota es el Congreso de la República, ¿no? Entonces ahí es donde creo que
podemos y debemos articular un conjunto de esfuerzos que lleven a que el Congreso ponga esto en debate y se haga la nueva ley universitaria. O por lo menos el tema de la certificación. El Ejecutivo lo que le ha pedido ahorita al Congreso para empezar es una moratoria para dejar de crear nuevas universidades mientras nos ordenamos en cómo producimos y mejoramos la calidad de lo que tenemos actualmente. Y en segundo lugar, sí, efectivamente hay que darle un fuerte impulso a todo el sistema de acreditación universitaria que está en manos del Sistema Nacional. ¿Y eso en qué estado está? Porque eso es importantísimo, o eso no tiene mucho... Creo que le ha faltado un poco de impulso, entonces es el momento de hacerles un llamado para que tomen viada y creo que lo podemos ayudar en ese sentido. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque esa es quizás la manera de entrar, ¿no? Ahí hay un tema. Y en el otro es este tema que tú dices, romper estas formas jerárquicas y autoritarias de relaciones en la educación y en las aulas, tanto en las universitarias como en las escolares, de tal manera que la forma de vida democrática y el diálogo sean una forma apreciada y apreciable para todos nosotros. Pero hay que trabajar mucho con los maestros, porque muchos de estos maestros precisamente han sido formados con ese, por ejemplo, marxismo de manual, ¿no? Y muchos pues pertenecen a Patria Roja, etcétera. Entonces, o tienen alguna vinculación, o en todo caso han sido formados de esa manera, ¿no? Y entonces tienen, digamos, estructuralmente son verticales, son poco... Pero eso tenemos que irlo cambiando pues digamos, con el trabajo. Un tema que tenemos ahí es todo lo que llamamos formación en servicio, y ahí tenemos varias estrategias de trabajo, tanto los temas de especialidad, que son importantes para todos, como los temas de prácticas pedagógicas, que es ahí donde se rompe este círculo de autoritarismo y dogmatismo de mejor manera. Y esto de las prácticas docentes está asociado a esta estrategia que felizmente va ganando terreno, que es la del acompañamiento pedagógico, que significa que la formación docente no está al margen de su tarea en el aula con sus alumnos, sino al contrario, que ingresa al aula y con el docente mira qué hace, cómo hace y lo ayuda a construir estas nuevas formas y estas nuevas prácticas pedagógicas, que con frecuencia hay maestros que están convencidos de que deben ser así, pero a veces tienen dificultades en aplicarlas. Entonces ahí es terminar de ayudar en terreno y mirando a los maestros cara a cara y en su propia relación con las aulas, ¿no? Eso se podrá hacer por el momento en una fracción muy pequeña de los maestros, ¿no? Porque digamos, no creo que tengamos la capacidad para... Ahorita estamos en capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer tenemos dos tramos para trabajarlo. Uno en un programa especial rural que vamos a empezar, que le vamos a llamar Escuelas Marca Perú, que son 70 y tantas redes a nivel nacional en todas las regiones del Perú, en las áreas rurales, que van a tener un paquete pedagógico y de acompañamiento muy estructurado, con infraestructura, con centros de recursos y una mirada especial, que van a ser las escuelas modelo del país. Esas escuelas van a ser las escuelas de todo el país en un proceso, digamos, de expansión progresiva. Pero tenemos otra franja de escuelas que están en los llamados presupuestos por resultados. Entonces, eso nos permite llegar a muchas más escuelas con esta estrategia de acompañamiento pedagógico. Así que yo calculo que este año podemos estar llegando más o menos a la cuarta parte de las escuelas en estas cosas, en estos sistemas bastante personalizados que ya directamente al aula prácticamente. Y a la totalidad, ¿en cuánto tiempo? Y que podamos ir ampliando progresivamente. Pero hablando de ampliar progresivamente, Idel Wexler, por ejemplo, sostiene que su gestión ha dejado de lado en buena cuenta la carrera pública magisterial, que eso está... Porque la vamos a mejorar. Lo que hemos dicho simplemente con la carrera es que para marzo vamos a tener ajustes a la carrera que son para nosotros indispensables, que son básicamente tres. Uno, necesitamos una línea de carrera más larga. Actualmente esta carrera, un profe bueno la termina a los 45 años y de ahí tiene 20 años más de vida laboral en la cual no tiene estímulo para seguirse superando. Y esta es una carrera meritocrática y quiere estimular el mejor desempeño progresivo de los docentes. Segundo, necesitamos incluir en la carrera más funciones, porque estas funciones de capacitador, de acompañante pedagógico,
no las podemos implementar en la carrera. Estamos trabajando con fórmulas precarias e intermedias que no nos permiten seguir expandiendo esta oferta y este servicio, porque no podemos hacer que los mejores profesores actualmente en servicio hagan otras funciones. Necesitamos acompañantes pedagógicos, necesitamos capacitadores, necesitamos monitores que nos permitan hacer esta expansión de manera más sostenida y sostenible. Nosotros tenemos ahora un programa que nos va a permitir formar de manera muy exhaustiva lo que sería, digamos, una fuerza de maestros que van a ser en escalada los capacitadores del MAS. Y la tercera elemento que queremos afrontar con más decisión es un mecanismo que nos permite una incorporación más acelerada y no tener este problema de tener a maestros en dos carreras. Bueno, nosotros pero eso es plata, eso es presupuesto, ¿no? Básicamente, o sea que... Pero no solamente es plata, los dos primeros que seguramente necesitan modificación legal de la ley. Por supuesto. Pero no se puede ir avanzando con la carrera mientras tanto, porque la modificación de la ley no sabemos cuándo... El segundo semestre vamos a tener convocatoria de carrera. Bueno, sí, pues porque eso es una cosa que ya empieza a angustiar, que la carrera pública magisterial se empiece a dejar de lado, ¿no? Empieza a angustiar. No se deja de lado de ninguna manera, se mejora y se convoca en el segundo semestre. Bueno, ojalá, efectivamente, y que efectivamente si se pudiera acelerar, pues mejor todavía. Una última pregunta, porque ya no tenemos más tiempo. Un gran problema, digamos, un déficit importante de la educación peruana es la educación inicial, que no se ha podido universalizar hasta ahora. Entiendo que alrededor del 40% más o menos de los niños entre 3 y 5 años están en educación inicial. Este año, ¿qué porcentaje adicional se va a agregar o no hay esa meta? Sí hay una meta de ampliación de cobertura que en realidad actualmente estamos en el 66-68% de cobertura. Ya estamos en el 66. Sí, hemos crecido. Y este año, otra vez enfocándonos en áreas rurales, vamos a crecer este año en 12%. Estamos ampliando... 12% rural, en lo rural. En lo rural, que es donde está el mayor déficit, ¿no? En lo rural llegamos a 40-45% de cobertura, ¿no? Y esperamos... ese 45% se refería a lo rural. A lo rural, claro, sí, claro. Ahí vamos a aumentar en 12 puntos y esperamos aumentar por lo menos en casi 5 puntos en el promedio general este año. Entonces, de tal manera que de aquí al final del periodo podemos ir acercándonos a la universalización. Ahí se han generado plazas nuevas, instituciones educativas nuevas, infraestructura nueva, y ahí tenemos un fondo adicional del Estado que es como de 400 millones adicionales y también un préstamo del BIP que están entrando a fortalecer todo este trabajo. Por último, hay este asunto de la edad límite por la cual no se puede ingresar al primer grado si es que no se tiene 6 años y creo que inicial si no se tiene 3, y eso ha suscitado, no sé por qué exactamente, reacción, preocupación. El problema ha sido el corte. El corte es que si el niño debe cumplir 6 años antes del 31 de marzo. Para primer grado, 5 antes del 31 de marzo para el jardín de 5 y así sucesivamente. Entonces los papás que tienen al niño que nació el 5 de abril dicen, pucha, por 5 días mi hijito va a perder un año. Pero así espérale. Pero cualquier corte que escojamos va a tener esa dificultad. Y la otra es, lo que quiero hacer que los papás y las mamás puedan ir reflexionando es que adelantar al niño un año no tiene sentido. Los niños no pierden un año. Es un año en 60, 70 u 80 años que va a tener en toda su vida, no le va a ser significativo. Y el otro problema que hay sobre eso es que muchas instituciones educativas irresponsablemente en años anteriores han admitido a niños que no cumplen la edad del 31 de marzo. Entonces ellos son las que dicen, pucha, y si ya van a repetir el año. Para ellos no hay hemos generado una excepcionalidad y estamos aceptando que ingresen hasta el 31 de julio. Muy bien. Entonces, pero lo que sí quiero transmitir a los papás y las mamás es que lo que estamos haciendo es proteger a los niños y a los niños. Su desarrollo emocional, su madurez psicológica es fundamental, sobre todo porque también es una forma de prevenir maltrato a los niños, bullying, que tengan gastritis cuando tienen 17 años y ese tipo de cosas, ¿no? Ministra, muchas gracias por su participación en la hora. Una cosita más, estamos listos para el 1 de marzo. El 1 de marzo que se inician clases, hemos hecho un gran operativo para acelerar y simplificar procesos en 3 temas muy importantes. Contratación docente, la hemos adelantado un mes a lo que eran los cronogramas normales.
La prueba de docentes se ha dado el domingo pasado, se solía dar un mes después. Hemos acelerado procesos para los textos efectivamente, y textos que se entregaban normalmente entre mayo y octubre los vamos a poder entregar todos entre marzo, máximo principios de abril. Y la otra, el mantenimiento de las escuelas, también hemos adelantado los desembolsos 3 meses a lo que se solía hacer antes. Entonces, en este momento, los directores tienen ya en sus cuentas el dinero para empezar a hacer el mantenimiento de sus escuelas. Muy bien, ministra. Ojalá que esto se aplique en general también a la propia carrera pública magisterial, esta eficiencia que empieza a mostrar el Ministerio. Muchas gracias por su participación en La Hora INE.